La noche caía con pesadez sobre el barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara. Las calles polvorientas y estrechas estaban envueltas en una humedad espesa que parecía apagar hasta los murmullos. En una esquina, bajo la luz parpadeante de un poste viejo, Alma Hernández se sentaba en una silla de plástico blanco, flanqueada por una botella de tequila casi vacía y un vaso sucio que apenas tocaba sus labios. Su mirada se perdía en el cielo sin estrellas, como si buscara una respuesta en la oscuridad infinita. Cada noche era igual. El silencio, el alcohol y ese dolor mudo que le carcomía las entrañas desde hacía 4 años. No hablaba con nadie, no respondía a los saludos, no abría las cortinas durante el día. Vivía encerrada en una especie de capullo seco, donde lo único que respiraba era la tristeza. A veces se quedaba dormida en esa silla, con la cabeza colgando hacia un lado. Otras veces simplemente se desmayaba después de terminar la botella. «¿Pa qué sigo aquí?», susurró, casi sin mover los labios. Su voz se perdió en el aire espeso de la noche. El único sonido que la acompañaba era el eco lejano de una música de banda que salía de alguna fiesta al final de la calle. Ese sonido que una vez fue alegría, ahora la irritaba como una espina clavada en la memoria. Si te conmueven las historias de transformación profunda, suscríbete al canal y activa la campanita. Esta historia te va a tocar el alma. Un viento leve sopló, apenas un suspiro. Alma se estremeció. No era común que hiciera frío en agosto, pero de pronto sintió un escalofrío en la espalda, como si alguien estuviera de pie justo detrás de ella. Se giró bruscamente, con el vaso aún en la mano, pero no había nada. Solo la calle vacía y la sombra de la bugambilia que se estiraba sobre la banqueta. Volvió a mirar al frente. El vaso temblaba ligeramente entre sus dedos. Respiró hondo, tratando de convencerse de que era solo el alcohol jugándole una mala pasada. Pero en su interior algo se había movido, una punzada antigua que reconocía bien. Miedo. «Estoy volviéndome loca», dijo en voz baja. Alma se levantó con torpeza y caminó hacia la puerta de su casa. Una pequeña construcción de concreto sin pintar, con grietas en las paredes y un portón oxidado. Al entrar, el olor a encierro y humedad la envolvió de inmediato. Encendió una vela que descansaba sobre una mesa cubierta de polvo y se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Allí, entre sombras y silencio, los recuerdos la atacaron como cuchillos. La cara de su esposo, Javier, el día que salió de casa y no volvió, el teléfono sonando, la voz quebrada que le anunció la tragedia, el entierro. El vacío, la renuncia a la escuela donde enseñaba, las miradas de compasión que tanto odiaba. Una lágrima le rodó por la mejilla sin que ella hiciera intento alguno por detenerla. Su rostro endurecido no expresaba más que cansancio. Entonces sucedió algo. La vela que había encendido parpadeó, como si una corriente de aire invisible la hubiera rozado. Alma levantó la vista, y su corazón dio un brinco. Aunque la puerta estaba cerrada y no había ventanas abiertas, una segunda vela, que no recordaba haber tocado, comenzó a arder lentamente desde el rincón opuesto del cuarto. Su llama era más intensa, más alta, y no hacía ruido. Solo brillaba en completo silencio. El corazón de Alma palpitó con fuerza. No dijo nada. No se movió. Solo observó con el alma en vilo cómo aquella llama se mantenía viva sin explicación lógica. Afuera la música había cesado. Solo quedaban ella, el silencio, y esa luz inexplicable. Alma Hernández nació y creció en Guadalajara, en una familia modesta pero unida. Desde niña su sueño era enseñar. Tenía una ternura innata con los pequeños, una forma dulce de explicar las cosas que incluso de adulta la hacía brillar en cualquier salón de clases. Durante más de 10 años fue maestra de primaria en una escuela pública del centro. Era querida por sus alumnos, respetada por sus colegas y admirada por su esposo, Javier, un conductor de autobús que trabajaba incansablemente para construir un hogar junto a ella. Su casa era sencilla, con paredes color durazno
y macetas colgando en la entrada. Las risas eran frecuentes. Cocinaban juntos los domingos, escuchaban boleros por la tarde y soñaban con tener hijos, aunque ese deseo se les había escapado entre intentos y esperanzas frustradas. Aún así, se sentían completos. Pero todo se desmoronó un martes de septiembre. Javier no volvió del trabajo. Una llamada del hospital rompió el mundo de Alma. Un tráiler se había cruzado en el camino del autobús, y aunque Javier había intentado evitar el impacto, no sobrevivió. Tenía 42 años. Alma no lloró frente a los demás. Durante el velorio, apenas habló. Solo apretaba los labios, como si contener el llanto le diera fuerza. Pero por dentro, algo se quebró de forma irreversible. Los días siguientes fueron un borrón. Las clases que antes le daban sentido a su vida comenzaron a doler. Cada niño le recordaba lo que nunca tendría. Cada pizarrón era un recordatorio de que el futuro había perdido sentido. Las ausencias comenzaron a ser frecuentes. Primero una semana, luego 2. La directora intentó comprender, pero después de 6 meses no pudo sostenerla más. Le pidió que se tomara un descanso indefinido. Era una forma elegante de despedirla. Alma dejó de salir. Usaba la pensión de su madre, fallecida hacía poco, para sobrevivir. La casa antes viva se convirtió en una tumba. Quitó las fotos, vendió los muebles y comenzó a beber. Al principio eran copitas para dormir. Luego, botellas enteras sin razón. El tequila barato se volvió su único compañero constante. Las vecinas murmuraban. «Era tan buena», decían con lástima. Otras eran más crueles. «Seguro estaba en pecado», soltó una. Pero Alma no escuchaba. No quería saber nada del mundo exterior. Cerró cortinas, puertas, corazón. Se convirtió en una sombra de lo que fue. El dolor no era solo por la pérdida de Javier. Era la sensación de haber sido arrancada de su propósito, como si el universo le hubiera quitado todo de golpe, sin explicaciones. Ni la fe la sostenía. Había sido devota de la Virgen desde pequeña, pero ahora, ¿para qué rezar? ¿Para quién? Una tarde, abrió una vieja caja de recuerdos y encontró una carta que Javier le había escrito cuando cumplieron 5 años de casados. «Eres mi fuerza, mi hogar, mi esperanza». La letra temblorosa, la tinta ya desvaída. La apretó contra el pecho y gritó. Un grito seco, desgarrado, que nadie oyó. Desde entonces, se prometió no volver a abrir esa caja. Vivía con lo mínimo, comía lo justo, no hablaba con nadie. A veces olvidaba qué día era. Solo la bebida marcaba el paso del tiempo. Una botella, una noche. Otra botella, otra noche más. Su piel se volvió opaca, los ojos apagados, pero en medio de ese abismo seguía existiendo una chispa diminuta, enterrada en lo más profundo. Aún no lo sabía, pero algo dentro de ella se resistía a desaparecer del todo. Algo que, silencioso, esperaba despertar. La mañana era apenas una transición borrosa entre la oscuridad de la noche y el gris del día. Alma abría los ojos en el suelo, junto a su colchón viejo, con la boca seca y la cabeza pesada como plomo. No recordaba si había comido, ni cuánto había bebido. A veces ni siquiera sabía si era martes o sábado. La única constante era la botella medio vacía en la mesa de la cocina y el silencio. Su rutina era una repetición dolorosa. Se levantaba tarde, sin ganas, tambaleante. Se lavaba la cara con agua fría, sin mirarse al espejo. Encendía un cigarro y se sentaba en la misma silla de plástico en la puerta de su casa, viendo pasar la vida sin querer formar parte de ella. A veces niños jugaban en la calle. Ella los ignoraba. Si algún vecino la saludaba, ni respondía. Por las tardes caminaba hasta la tiendita de Don Chuy. No hablaba mucho. Solo ponía el dinero sobre el mostrador y tomaba la botella. Él, sin hacer preguntas, se la entregaba. Todos sabían en el barrio que Alma estaba mal. Nadie quería involucrarse. A veces alguien murmuraba, «Pobrecita, perdió a su esposo y se perdió a ella misma». El olor dentro de su casa era una mezcla de encierro, alcohol y tristeza.
Las paredes, antes decoradas con fotos y recuerdos, estaban desnudas y manchadas de humedad. En un rincón, una silla rota acumulaba ropa sin lavar. En la cocina, los platos se apilaban con restos secos de comida vieja. No le importaba. En las noches, todo empeoraba. Alma se sentaba frente a la mesa con la botella. A veces encendía una vela para no sentirse tan sola. Otras veces ni eso. Bebía despacio, con rabia, con dolor. A veces hablaba sola. A veces lloraba sin lágrimas. «¿Por qué te fuiste, Javier? ¿Por qué a mí?», murmuraba mientras el líquido ardía en su garganta como castigo. Una de esas noches se le vino a la mente el día del entierro. Recordó el olor a flores marchitas, el ataúd cerrado, la tierra húmeda cayendo con un sonido seco. Recordó el momento exacto en que soltó la mano de su cuñada y se alejó sola, sin querer consuelo. Luego recordó algo más, una promesa. «Te juro que voy a seguir adelante, mi amor, aunque me duela». Pero había fallado. No siguió. No luchó. Se rindió. Esa promesa era ahora una herida abierta que dolía cada vez que la recordaba. Dio un trago largo, y otro, como si el tequila pudiera borrar las palabras no cumplidas. Fuera, las calles estaban tranquilas. El sonido lejano de un tren rompía el silencio. En el aire, el olor a tamales y el maíz recién cocido flotaba desde alguna cocina cercana. A Alma ya no le daban hambre esos aromas, solo nostalgia. Esa noche, algo la sacó de su letargo. Mientras se levantaba con dificultad para ir al baño, notó un resplandor débil en la sala. Pensó que era la luz de un carro, pero no. Una vela que tenía meses sin usarse, colocada en un rincón sobre un platito de barro, estaba encendida. Alma frunció el ceño. Se acercó despacio. Nadie más tenía llaves. No había encendido esa vela. No había fuego cerca. Y sin embargo allí estaba, con una llama firme y tranquila, como si siempre hubiera estado prendida. Su cuerpo se tensó. Miró alrededor. No había ventanas abiertas. La puerta seguía cerrada. El silencio era total. Solo el sonido de su respiración agitada rompía la quietud. Se quedó quieta mirando esa llama. Algo en su interior se removió. No era miedo. Era otra cosa. Una sensación familiar pero olvidada. Presencia. No dijo nada. No tocó la vela. Simplemente regresó a su silla, con la botella aún en la mano. Pero esa noche no terminó igual. Por primera vez en mucho tiempo, Alma no terminó la botella. Esa madrugada, Alma no pudo dormir. Se acostó con la vela aún encendida en el rincón, como si vigilara la casa desde su trinchera de luz. El corazón le latía más rápido de lo normal. El alcohol no surtía el mismo efecto. Su cuerpo estaba inquieto, pero no por ansiedad o resaca. Era otra cosa, una sensación leve, como si algo la observara, pero sin intención de dañarla. Cerró los ojos e intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia, un olvido. Tal vez sí la había encendido y no lo recordaba. Tal vez la vela tenía algún residuo que prendió por accidente, pero ninguna explicación se sentía suficiente. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de la electricidad en los cables del techo. Pasadas las 3 de la mañana, Alma escuchó algo. No era un sonido fuerte ni claro, era como un murmullo. No venía de fuera, ni de la calle, ni del patio. Era un susurro suave que rozó su oído derecho. No distinguió palabras, pero sintió un escalofrío que le recorrió la nuca hasta la base de la espalda. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con la voz apenas firme. Nadie respondió. Solo la vela siguió ardiendo, sin parpadear. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Su cuerpo aún temblaba. Miró cada rincón del cuarto. Abrió la puerta del baño, la de la cocina. Nada. Todo estaba en orden, igual de triste y desordenado como siempre. Pero al volver al cuarto, algo cambió. La temperatura había subido. No era calor sofocante, sino un calor tibio, reconfortante. Como cuando su madre la arropaba de niña
o cuando Javier la abrazaba por la espalda en las noches frías. Cerró los ojos un instante y por un segundo sintió paz. La vela seguía allí, inmóvil, brillante. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, sin entender por qué. Solo sintió que debía hacerlo. Respiró hondo. El aire olía a algo que no pertenecía a esa casa, un aroma a rosas frescas. Era suave pero claro. Alma aspiró profundo y las lágrimas le llegaron sin aviso. No era un llanto como los anteriores. No era rabia ni desesperación. Era algo más parecido a un alivio, a una caricia interior. No entendía nada, pero su alma sí lo comprendía. En medio del silencio, escuchó de nuevo ese susurro. Esta vez más cerca, más dentro. No estás sola. Fue apenas un suspiro, una idea dicha con ternura. Alma se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio, como una niña perdida que por fin escucha el eco de una voz familiar. Pasaron minutos, quizá horas. El tiempo dejó de importar. Cuando por fin se incorporó, la vela comenzaba a apagarse, como si su misión estuviera cumplida por esa noche. Alma se acercó, tocó el platito de barro. Estaba caliente. Volvió a sentarse en la silla, sin beber. Tenía la botella allí a medio terminar, pero no sintió deseo de tocarla. Solo pensaba en esa frase. ¿Quién la había dicho? ¿De dónde venía? ¿Estaba volviendo loca? Pero, por primera vez en años, la locura no la asustó. Si aquello era enloquecer, no se oponía. Se sintió acompañada, aunque no pudiera explicar por qué. Tal vez su mente le jugaba una broma. Tal vez era el inicio de algo más profundo. No sabía. Solo sabía que no quería apagar esa llama, ni dentro ni fuera. Y cuando finalmente el sueño la venció, no fue por cansancio ni embriaguez. Fue por paz. Al amanecer, Alma despertó con el cuerpo entumecido y la garganta seca. El sol apenas entraba por los bordes de las cortinas cerradas, proyectando líneas doradas sobre el suelo polvoriento. Se levantó con lentitud, como si cada músculo pesara más de lo normal. Caminó hasta la vela ya consumida y la miró con sospecha. No quedaba más que un cerco de cera derretida sobre el platito de barro. Sintió una mezcla de incomodidad y enojo. No estoy sola. Esa frase seguía resonando dentro de ella, como una canción pegajosa que no podía quitarse. Se cruzó de brazos, miró al techo y bufó. ¿Y ahora qué? ¿Quieres jugar conmigo?, dijo en voz alta con el rostro tenso. Tomó la botella que había dejado la noche anterior y se sirvió un trago sin pensarlo. El líquido quemó más que de costumbre, como si su cuerpo ya no lo quisiera. Sin embargo, se obligó a tragarlo como si necesitara demostrar algo. Se sentó frente a la mesa y fijó la vista en el punto exacto donde había visto arder la vela. ¿Dónde estabas cuando me lo quitaron, ¿Dónde estabas cuando enterré a mi marido, cuando me echaron de la escuela, cuando dormía llorando sin nadie a mi lado? Gritó golpeando la mesa con la palma abierta. Una rabia contenida, acumulada por años, comenzó a brotar con violencia. Se levantó de golpe y comenzó a tirar objetos al suelo. Una taza vieja, una libreta vacía, una foto rota que aún quedaba en una repisa. Su respiración era agitada, el pecho le ardía. No vengas ahora a hacerme sentir que no estoy sola. No vengas con velitas ni susurros, yo estuve sola, siempre sola. Se dejó caer en el suelo de rodillas con las manos temblorosas. El llanto la sorprendió. No era un llanto silencioso, era un gemido profundo, animal, como si algo se desgarrara desde lo más hondo de su alma. Allí, entre escombros de objetos sin valor, su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por furia. No quería esperanza, no quería consuelo. Ya se había acostumbrado a vivir sin nada. Si de verdad estás ahí, si de verdad me escuchas, ¿por qué no me hablaste antes?, susurró, ya sin fuerza. El silencio fue su única respuesta. No hubo voz, ni vela, ni aroma a rosas, nada. Solo el eco de su propia desesperación. Pasaron minutos eternos. El sol se coló un poco más por las cortinas.
En el suelo, su cabello enredado y su rostro enrojecido daban una imagen de derrota total. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. No era resignación. Era dolor crudo, sin adornos, una herida abierta al fin mostrada, y justo cuando pensó que estaba sola de nuevo, vio algo desde el rabillo del ojo. Una sombra fugaz. Se giró, sobresaltada, pero no había nadie. Solo una figura que desapareció en el instante, como si se hubiera disuelto con el aire. Una silueta encapuchada, quieta por un segundo entre la luz y la oscuridad, antes de desvanecerse. Alma no gritó, no huyó. Solo se quedó mirando al lugar donde estuvo esa presencia. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. No supo si lo imaginó, si fue un juego de la mente o si realmente alguien la había visitado. Volvió a sentarse, temblando. Esta vez no tocó la botella. Se quedó en silencio, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida y el alma expuesta. Sabía que algo había cambiado. No entendía qué, ni por qué, pero lo sentía. Algo había venido, algo la había visto, y no dijo ni una sola palabra. La mañana siguiente llegó con un cielo encapotado. Nubes densas ocultaban el sol y un aire fresco recorría las calles del barrio. Alma no había dormido bien. Su cuerpo estaba tenso, la mente revuelta. Seguía pensando en la figura que creyó ver la noche anterior. ¿Fue real? ¿Fue su imaginación? Cada vez le costaba más distinguir entre lo que pasaba afuera y lo que sucedía dentro de ella. Salió al patio a tirar restos rotos de la cocina. Llevaba una bolsa negra arrastrando por el piso, sin zapatos y con el cabello recogido en un moño desordenado. Fue entonces cuando la vio. Doña Tere, la vecina de la esquina, parada frente a su reja, con un rebozo azul marino y un rosario en la mano. «Buenos días, hija», dijo la mujer, con voz suave y mirada directa. Alma no respondió. Solo frunció el ceño y siguió caminando hacia el bote de basura. Al volver, notó que doña Tere no se había movido. «Hace días que quiero hablar contigo, pero no me atrevía», continuó sin moverse del lugar. «Pues no hay mucho que decir, señora. Gracias por pasar». Alma abrió la puerta con brusquedad, pero no entró. Vi la vela encendida anoche desde mi ventana, y sentí algo, como si alguien me susurrara tu nombre en la oración. Alma se giró, molesta. ¿Ahora todos andan espiándome o qué? No, mi niña. No te estoy espiando, solo te observo, porque tú te has dejado morir y eso duele a quien te recuerda viva. Esas palabras calaron hondo. Alma cerró los ojos por un momento. Quiso gritarle, mandarla lejos, pero no lo hizo. En vez de eso, bajó la vista. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz quebrada. Doña Tere caminó con lentitud hasta la entrada. Tenía la piel arrugada, los ojos pequeños pero llenos de luz. Extendió la mano y le ofreció un pequeño rosario de madera, desgastado por el uso. «Esto me lo regaló mi madre cuando era joven. Me ha acompañado en momentos muy oscuros. No te lo doy para que reces si no quieres. Te lo doy para que sepas que no estás sola». Alma no lo tomó. Miró el objeto como si quemara. Dio un paso atrás. «No creo en nada de eso, ya no. La Virgen nunca se olvida de las hijas tristes, aunque ellas la olviden a ella», dijo Tere dejando el rosario sobre el marco de la puerta. Luego se marchó en silencio, con pasos cortos y lentos. Alma se quedó allí, viendo cómo la figura se alejaba. Cerró la puerta con fuerza, respirando hondo. Dentro de la casa, el aire parecía más pesado. Caminó de un lado a otro con nervios. Miraba el rosario sobre la puerta como si fuera un intruso. Finalmente lo tomó con brusquedad y lo lanzó a la basura. Se dejó caer en la silla, con el rostro en las manos. Pasaron horas. No comió, no bebió. Solo se quedó sentada rumiando sus pensamientos. Al anochecer salió al patio. La bolsa con la basura seguía allí. Al abrirla para sacarla, sus ojos se clavaron en algo entre los restos de papel, vidrio y cartón. Allí, encima de una lata vieja, estaba el rosario, intacto. Su corazón dio un vuelco.
Juraría que lo había echado. Revisó la bolsa. No tenía explicación. Lo tomó con las manos temblando. Por primera vez lo miró con detenimiento. Estaba liso, suave, y olía ligeramente a madera y flores secas. No sabía qué hacer con él. No quería colgarlo, no quería rezar, pero tampoco podía volver a tirarlo. Entró en la casa con el rosario en la mano. Lo dejó sobre la mesa, justo donde había estado la vela la noche anterior, y esa noche, cuando se acostó, no hubo vela encendida. No hubo figura ni susurro, pero el rosario permaneció allí, como si vigilara en silencio, esperando su momento. La madrugada llegó sin aviso. Alma dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo, agotado de emociones intensas, se había rendido al descanso, pero su mente no descansaba. En el silencio de la noche, su subconsciente la llevó lejos de su casa vacía, más allá del dolor, hasta un lugar cálido y lleno de luz. Soñó que caminaba tomada de la mano de Javier. Ambos iban descalzos por un camino de piedra rodeado de bugambilias. A lo lejos se levantaban las torres de la Basílica de Guadalupe, majestuosas y bañadas por un cielo limpio. Había gente por todas partes, ancianos con bastones, mujeres con velas, niños con globos de colores. Todos sonreían. «Te lo dije, Alma. Algún día vendríamos juntos», le decía Javier, apretándole la mano con ternura. Ella sonreía. Se sentía ligera sin la carga del pasado. La ropa blanca que llevaba ondeaba al ritmo del viento suave. El aire olía a pan recién hecho y rosas frescas. Cada paso hacia el templo era una caricia. Escuchaba cantos, rezos en voz baja, campanas que anunciaban algo sagrado. Frente al altar se arrodillaban. Javier puso una rosa blanca a los pies de la Virgen. Ella hizo lo mismo. No pidieron nada, solo agradecieron. Se miraron a los ojos y él le dijo algo que no olvidaría nunca, ni siquiera al despertar. No es el final, es apenas el regreso. Alma abrió los ojos con un sobresalto. Aún era de noche. El cuarto estaba en penumbra, pero una claridad suave entraba por la ventana. No sabía si era la luna o algo más, pero todo parecía distinto. El aire tenía un leve aroma floral, y su cuerpo no dolía como otras veces. No había resaca, no había náusea, solo un eco persistente del sueño. Lloró en silencio, acostada de lado. No era un llanto desesperado, sino tierno, un llanto de añoranza. Recordar a Javier así, vivo, sonriente, fue como un bálsamo inesperado. Llevaba años sin tener un recuerdo feliz que no la rompiera en pedazos. Se incorporó despacio y miró la mesa. El rosario seguía allí. No lo había tocado desde que lo dejó. Se acercó, lo tomó con cuidado. Lo sostuvo entre los dedos, como si pesara más de lo que parecía. «No es el final», repitió en voz baja, saboreando cada palabra. Caminó hasta la puerta descalza. El suelo estaba frío, pero no le importó. Abrió y se sentó afuera como solía hacer, pero esta vez sin botella en mano. El cielo estaba despejado. Las estrellas titilaban con intensidad y un viento suave le acariciaba la piel. Miró hacia arriba y por un instante sintió que Javier la estaba viendo. No con tristeza, sino con amor, como si dijera: «Te estoy esperando, pero no tengas prisa». Esa sensación de compañía no se parecía a ninguna otra. Por primera vez en mucho tiempo, Alma no sintió urgencia por beber. No porque se lo prohibiera, sino porque no lo necesitaba. Solo quería quedarse ahí, respirando esa calma nueva, abrazando ese recuerdo sin miedo. El amanecer empezó a dibujarse en el horizonte. Y ella, aún con los ojos húmedos, susurró: «Gracias por venir». No sabía a quién se lo decía exactamente, a Javier, a la Virgen, a su propio corazón, pero algo dentro de ella entendía que aquel sueño no había sido solo un sueño. Esa mañana, cuando entró de nuevo a su casa, no fue la misma Alma de días anteriores. No completamente. Algo pequeño, casi imperceptible, había despertado. Y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, esa chispa era real. El domingo por la tarde,
Alma se vistió con una blusa limpia y unos pantalones de mezclilla que hacía tiempo no usaba. Su cabello, aunque aún revuelto, lo recogió con más cuidado. Llevaba el rosario en el bolsillo, como quien lleva un secreto con discreción y recelo. Caminó despacio por las calles del barrio, sin saber muy bien a dónde iba. O sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Sus pasos la llevaron hasta la pequeña capilla de San Felipe, una construcción modesta de paredes blancas y campanario bajo que siempre había estado allí, a unas cuadras de su casa. Hacía años que no cruzaba esa puerta, desde antes de perder a Javier. Desde antes de perderse a sí misma, se quedó parada frente al portón de hierro oxidado, con el corazón golpeándole el pecho. Dudó, pensó en regresar, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que la vergüenza, la impulsó a entrar. El interior olía a incienso y cera derretida. Un par de ancianas rezaban en silencio en los primeros bancos. El ambiente era frío, pero reconfortante. La imagen de la Virgen de Guadalupe presidía el altar, rodeada de flores blancas y veladoras encendidas. Alma dio unos pasos lentos, como si caminara sobre hielo. Se sentó en el último banco, lo más lejos posible de los demás. No sabía rezar, o sí, pero lo había olvidado. No sabía qué decir. Solo cerró los ojos, respiró hondo y por dentro, sin palabras claras, pensó: «Estoy aquí. No sé por qué, pero estoy». Se sintió observada, pero no con juicio, sino con ternura. Como cuando uno entra a casa después de mucho tiempo y alguien lo espera con una sonrisa. Abrió los ojos y notó algo curioso. En el respaldo del banco frente a ella, pegado con cinta, había un pequeño papel arrugado con una frase escrita a mano. «Confía, te escucho». Su corazón se apretó. Miró hacia los lados, buscando quién lo había puesto, pero nadie más parecía haberlo notado. Se acercó, tocó el papel. La letra era sencilla, femenina, y parecía reciente. Lo leyó una y otra vez. No era una coincidencia. No lo sentía así. De pronto, los ojos se le llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino por algo nuevo. Alivio. No entendía cómo ni por qué, pero se sentía menos sola. Como si aquella frase viniera dirigida directamente a ella. Se quedó ahí un buen rato, en silencio. No pidió milagros, no pidió perdón. Solo dejó que el silencio la envolviera. Observó a la Virgen, su rostro sereno, su mirada dulce. Por primera vez, no sintió rabia al verla, solo paz. Cuando se levantó para irse, una de las ancianas se le acercó despacio. Era bajita, de cabello blanco y ojos amables. «Primera vez que vienes en mucho tiempo, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa suave. Alma asintió sin poder hablar. «Qué bueno que volviste, hija. Aquí siempre hay lugar para los que regresan». Salió de la iglesia con el corazón latiendo distinto. El sol de la tarde acariciaba las calles, y por primera vez en años, Alma levantó la vista. Las bugambilias colgaban vivas sobre las bardas, y los niños jugaban en la banqueta con risas agudas. No sabía si volvería. No sabía si estaba lista para todo lo que dolía por dentro. Pero ese paso, aunque pequeño, había sido suyo, propio. Y lo más importante, lo había dado sin que nadie la obligara. Esa noche, al llegar a casa, no encendió la vela. No necesitó hacerlo. Se sentó en su silla habitual, con el rosario entre las manos, y por primera vez en años, simplemente respiró. Viva. Pasaron algunos días desde su visita a la capilla. Alma trataba de mantenerse ocupada dentro de lo posible. Limpiaba rincones que llevaba años sin tocar. Abría las ventanas por la mañana, hasta cocinaba algo más que sopa instantánea. El rosario seguía sobre la mesa, siempre cerca, y aunque no lo usaba para rezar, a veces lo acariciaba entre los dedos como quien sostiene un talismán. Pero la calma es frágil cuando se camina sobre heridas abiertas. Una tarde, al volver del mercado, vio un autobús detenido en la esquina. El mismo modelo, el mismo color que el que Javier solía conducir. Se le heló el cuerpo. Una mujer bajó por la puerta trasera con un niño pequeño.
y Alma quedó paralizada, incapaz de moverse. Los recuerdos la arrastraron sin piedad. La llamada, la ambulancia, el ataúd cerrado, el olor a gasolina mezclado con sangre, las noticias que repetían el accidente, las caras que la consolaban sin saber qué decir. Sintió una punzada en el estómago. El aire le pesaba. Soltó la bolsa con las verduras y comenzó a caminar de regreso sin recoger nada. Al llegar a casa, cerró todas las ventanas y buscó con desesperación la botella que había guardado en el fondo de un cajón. La encontró. Temblando, se sirvió un vaso lleno. No lo pensó, lo bebió de un trago. Solo hoy, se dijo, mientras el ardor le bajaba por la garganta como un castigo autoimpuesto. Pero no fue solo un trago, fue otro y otro. El vacío volvió con fuerza, como una ola que la arrastraba sin resistencia. Comenzó a llorar, con la botella en la mano. Maldijo todo, a Dios, a Javier, a la Virgen, a sí misma. No sirve de nada, nada cambia, nada llena este agujero. Gritó con los ojos desorbitados. Se levantó de golpe y empujó la mesa. El rosario cayó al suelo. En un arrebato lo pisoteó, luego lo pateó lejos. Después lanzó la botella contra la pared que estalló en 1000 pedazos. El líquido se escurrió como una mancha amarga sobre el piso sucio. Cayó de rodillas, con las manos en el rostro. Su llanto era salvaje, como un animal herido. El pecho le dolía, las manos le temblaban. No quería seguir, no podía más. En ese estado, se arrastró hasta el rincón donde solía prender la vela. Se acurrucó allí, entre vidrios rotos y silencio. La casa parecía más oscura que nunca, aunque aún era de día. Cerró los ojos, rogando por desaparecer. Y entonces, algo cambió. Sintió una mano cálida tomar la suya. No era imaginario, no era una alucinación de alcohol, era real. La presión firme, la temperatura, la textura suave. No abrió los ojos, no hizo preguntas, solo se dejó sostener. La presencia no hablaba, no exigía, solo estaba allí, acompañando su derrumbe sin juicio. Alma apretó esa mano con fuerza, como si aferrarse a ella fuera su única salvación. Y en ese momento, por primera vez, no sintió vergüenza de su dolor. Sintió que alguien lo entendía, que alguien lo sostenía con ella. Poco a poco su respiración se fue calmando. El llanto cesó. El cuerpo dejó de temblar. La mano la sostuvo hasta que el sueño la venció. Se quedó dormida ahí mismo, en el suelo frío, con la cara hinchada y el alma exhausta. Y mientras dormía, la casa recobró una paz sutil. La luz de la tarde entró de nuevo por las rendijas. El silencio ya no era opresor. Era quietud. Era espera. El rosario, desde el rincón donde había caído, reflejaba un tenue resplandor. El amanecer encontró a Alma dormida sobre el suelo frío, con el cuerpo encogido y el rostro manchado de lágrimas secas. Cuando abrió los ojos, la casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes, ese que pesaba como un costal de piedras sobre el pecho. Era un silencio distinto, ligero, vivo. Se incorporó despacio, aún adolorida. El sol entraba en líneas doradas por las ventanas abiertas. Parpadeó varias veces. Recordó la mano, el calor, la presencia. Se miró las palmas, como si buscara una prueba física de lo vivido. No había marcas, pero algo había cambiado. Caminó hacia el rincón donde el rosario había caído la noche anterior. Estaba allí, intacto. Se agachó con cuidado y lo recogió. Al tocarlo, una lágrima le resbaló sin aviso. Esta vez no lo tiró, no lo apartó, lo besó. «Perdón», susurró, y fue como abrir una puerta dentro de sí misma. Pasó el día en calma. No tocó ni una gota de alcohol, no lo necesitaba. En su lugar limpió el piso, barrió los vidrios rotos, recogió los restos de furia con manos firmes. Mientras lo hacía, tarareaba una canción antigua que su madre solía cantar cuando lavaba ropa en el patio. Ni siquiera se dio cuenta hasta que se sorprendió a sí misma sonriendo. Por la tarde, alguien tocó a la puerta. Era doña Tere.
con una charola cubierta por un trapo bordado. «Te traje enchiladas recién hechas», dijo con dulzura. «No tenía que molestarse», respondió Alma con la voz aún áspera pero más clara. «No es molestia, es alegría». Y sin pedir permiso, entró y colocó la charola sobre la mesa. «Algo en ti se ve diferente, hija. No sé si cambié, pero quiero cambiar», respondió Alma bajando la mirada. «Con eso basta para comenzar». Comieron juntas. Doña Tere habló de su infancia, de su esposo ya fallecido, de cómo la Virgen la sostuvo cuando perdió a su hija. Alma escuchó en silencio, pero con el corazón abierto. No era lástima, era entendimiento. Por primera vez se sintió parte de algo más grande que su dolor. Cuando la vecina se fue, Alma se sentó frente al altar improvisado. No encendió velas, no hizo oraciones largas. Solo tomó el rosario, lo sostuvo entre las manos y dijo: «Si de verdad estás aquí, si eres tú quien me ha cuidado en medio de mi ruina, ayúdame a no volver atrás. Prometo intentar. No puedo prometer más, pero te juro que lo intentaré». No hubo respuesta, no voces, no luces extrañas. Pero esa noche, Alma durmió con el rosario bajo la almohada, y por primera vez en años, sin miedo a despertar. La mañana siguiente trajo consigo un aire diferente. Alma abrió las ventanas y dejó que el sol inundara la casa. El polvo flotaba en haces de luz y por primera vez no le molestó. Había una especie de orden silencioso en el caos que aún quedaba, como si su hogar, al igual que ella, estuviera despertando poco a poco de una larga pesadilla. Preparó café, pan tostado y miró el teléfono. Llevaba años sin marcar ese número, el de su hermana menor Lucía. Habían tenido peleas, distancias no resueltas. Cuando Javier murió, Lucía se acercó, pero Alma, llena de rabia y dolor, la empujó lejos. Desde entonces, silencio. Pero ese silencio ya no la protegía, la consumía. Respiró hondo. Tomó el teléfono. Marcó. «¿Bueno?», contestó una voz cansada pero firme. «Lucía, soy yo», dijo Alma con un hilo de voz. Hubo unos segundos de silencio que se sintieron eternos. «¿Alma? ¿Estás bien?», preguntó su hermana, con tono entre sorpresa y cautela. «No sé si estoy bien, pero estoy mejor y necesitaba oírte». Lucía no respondió de inmediato. Luego suspiró, conmovida. «Pensé que ya no querías saber nada de mí. Te alejé porque no sabía cómo sostenerme. Pero ahora quiero intentar reparar lo que rompí». La conversación fue breve pero sincera. Quedaron en verse ese mismo fin de semana. Alma colgó con las manos temblorosas, pero el alma aliviada. Había roto la primera capa del muro. Durante los días siguientes comenzó a salir más. Pasó por la escuela donde había trabajado, se asomó sin entrar. Los niños corrían por el patio. Uno de ellos le recordó a un alumno que tuvo, con la misma sonrisa traviesa. No sintió tristeza, sintió impulso. Cerca del mercado local había un pequeño centro comunitario con carteles de actividades para niños. Se acercó por curiosidad. Una mujer de unos 50 años, de voz cálida, le explicó que buscaban voluntarias para ayudar en clases de regularización. «¿Tienes experiencia con niños?», preguntó. «Fui maestra muchos años», respondió Alma sin vacilar. La mujer le sonrió. «Entonces ven mañana. Aquí siempre hay lugar para quienes quieren dar». Esa noche, Alma durmió temprano. No soñó con Javier, pero lo sintió cerca, como si él de algún modo aprobara cada paso que estaba dando. El sábado se arregló con esmero. Lucía llegó puntual, con una blusa color salmón y los ojos húmedos. El abrazo entre ambas no fue largo, pero sí real. Salieron a caminar por el parque donde jugaban de niñas. Hablaron poco. Compartieron recuerdos, silencios, culpas. «No me diste tiempo de ayudarte», dijo Lucía mirando al cielo. «Yo no sabía cómo pedirlo», respondió Alma tomando su mano. «¿Ya no bebes?». «Ya no. Me costó. A veces aún me cuesta, pero ya no me domina».
Lucía sonrió con los ojos brillantes. Te extrañé. Y yo a ti. Volvieron a casa y comieron juntas, como antes, como siempre debió ser. La tarde cayó entre risas suaves y confesiones tardías. Alma sentía cómo las raíces del amor familiar volvían a hundirse, lentas pero firmes. Al día siguiente, su primer día como voluntaria la hizo temblar. Se paró frente a 5 niños con cuadernos en blanco y ojos curiosos. Les habló de vocales, de colores, de sumar con los dedos. Uno le preguntó si tenía hijos. Alma sonrió y, sin que se le rompiera la voz, respondió: «No, pero tuve muchos en mi salón». Los niños se rieron, ella también. Al salir el viento olía a jacarandas. El sol le acariciaba el rostro. Estaba reconstruyendo lazos, no solo con los demás, sino consigo misma. Y cada paso, por más pequeño, la alejaba un poco más de la oscuridad. Había pasado un mes desde aquel primer paso. Alma mantenía su rutina con disciplina. Despertaba temprano, preparaba café, limpiaba la casa y por las tardes asistía al centro comunitario. Las noches eran tranquilas, acompañadas de lecturas sencillas, un rosario entre las manos y una vela encendida, no como símbolo de ritual, sino de presencia. Aunque los días eran más ligeros, sabía que la herida no estaba completamente cerrada. Una mañana, al salir del centro, tomó un camino distinto hacia su casa. Al doblar una esquina, sin pensarlo, se encontró frente al sitio del accidente donde Javier había perdido la vida. El asfalto tenía aún marcas negras, aunque los años y el sol las habían desdibujado. Un nudo le subió por el estómago. Sus pasos se detuvieron. La memoria no pidió permiso. Escuchó como un eco el timbre de un celular, las sirenas lejanas, las noticias en la televisión. Vio el rostro del médico que le dio la noticia, serio, contenido. Recordó la sensación exacta del derrumbe, un peso en el pecho que no se iba, como si le hubieran vaciado el alma. Alma se cubrió la boca. Las lágrimas surgieron sin previo aviso. Dio un paso atrás y otro. El viento sopló con fuerza. Quiso correr, alejarse. Su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. «No puedo», murmuró ahogada en su propio temblor. Fue entonces que una vocecita interrumpió su espiral. «¿Está bien, señora?» Era una niña de unos 6 años, con uniforme escolar y mochila rosa. La miraba con preocupación, sujetando algo entre las manos. «Solo me sentí un poco mareada», respondió Alma, limpiándose la cara rápidamente. La niña abrió su manita y le extendió una flor. «Tome, mi mamá dice que las rosas ayudan cuando uno se siente triste». Era una rosa pequeña, cortada torpemente, con espinas y todo, blanca, con pétalos suaves. Alma la tomó con manos temblorosas. «Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Marisol», dijo, y sin más se despidió corriendo. «Que se le quite lo triste». Alma se quedó de pie, con la flor en la mano y el alma sacudida. Miró el lugar del accidente. El dolor seguía allí, pero algo lo suavizaba. Sostuvo la rosa contra su pecho, cerró los ojos y con voz temblorosa dijo: «No te olvido, Javier, pero ya no quiero vivir desde la herida. Quiero honrarte desde la vida». Regresó a casa caminando despacio, con la rosa apretada entre los dedos. Al llegar, la colocó en un vaso de vidrio con agua. Cada día pasaba frente a ella, y cada día esperaba verla marchitarse, pero no lo hacía. Pasaron 3, 5, 7 días. La rosa seguía viva, no fresca como el primer día, pero tampoco marchita. Alma la miraba cada mañana y sentía que aquella flor era un mensaje. No sabía si de Javier, de la Virgen o de la niña, pero era claro, no estaba sola. Esa noche, mientras encendía la vela como de costumbre, tomó el rosario y rezó sin palabras. Solo agradeció. Por la rosa, por Marisol, por los pasos que había logrado dar, y por aquellos que aún tenía que enfrentar. El tiempo comenzó a tomar otro ritmo en la vida de Alma. Los días ya no eran una sucesión interminable de vacío, sino un conjunto de pequeños pasos que, al unirse, formaban un sendero. Cada mañana abría las ventanas,
Dejaba que el aire fresco recorriera la casa y preparaba café mientras tarareaba canciones que había olvidado. El rosario seguía en la mesa, y la rosa blanca, increíblemente viva, le recordaba que no estaba sola. Su rutina se llenó de nuevos hábitos. En el centro comunitario, los niños la buscaban con entusiasmo. Algunos se acercaban solo para contarle sus problemas, otros para mostrarle dibujos mal trazados, pero llenos de color. Ella los escuchaba con paciencia, devolviendo en ternura lo que alguna vez creyó perdido. Cada sonrisa infantil era un bálsamo. Un día, mientras escribía en el pizarrón, uno de los niños la interrumpió. «Seño, ¿por qué usted siempre huele a flores?» Alma se sorprendió. No llevaba perfume, apenas jabón común. Se quedó en silencio, pero sonrió. Tal vez era la rosa, tal vez era algo más. Por las tardes se reunía con doña Tere. Conversaban en el patio de la vecina, bajo la sombra de un árbol de guayaba. Alma escuchaba historias de milagros y de cómo la fe había sostenido a tantas mujeres en momentos de quiebre. Al principio lo hacía con reserva, pero poco a poco empezó a compartir también lo suyo. Confesó sus recaídas, su enojo con Dios, sus noches de silencio, y doña Tere la escuchaba sin juzgar, siempre con un consejo breve pero certero. El dolor, hija, nunca se borra, pero la fe lo convierte en fuerza. Y tú ya estás aprendiendo a caminar con él, no contra él. Aquellas palabras resonaron en lo profundo. Alma sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro. No perfecto, no libre de heridas, pero un futuro al fin. Con ese impulso, nació una idea. Al ver tantas mujeres en el barrio cargando tristezas similares, viudas jóvenes, madres abandonadas, mujeres sumidas en la bebida como ella lo estuvo, comprendió que no era la única que había sentido el abismo. Una tarde, con la voz aún insegura, le propuso a doña Tere: «¿Y si formamos un grupo solo de mujeres? Para escucharnos, para ayudarnos. No sé, algo sencillo». Los ojos de la anciana brillaron. «Eso, Alma, es lo que significa sanar. Ayudar a otras a levantarse contigo». Al poco tiempo corrió la voz. Unas cuantas se acercaron. La primera reunión fue en la sala de su casa, aún con paredes sin pintar pero ya ordenada. Se sentaron en círculo, 4 mujeres y Alma. Hablaron entre lágrimas, compartieron pérdidas, frustraciones, miedo. Y al terminar se abrazaron. Decidieron llamarse Rosas de Esperanza. Ese nombre nació de la flor que aún permanecía viva en el vaso de vidrio. Todas la tocaron, sorprendidas de su resistencia. «Como nosotras», dijo una de ellas, y rieron juntas, con esa risa nueva que nace después de haber llorado mucho. Desde entonces, los encuentros se volvieron semanales. Había risas, llantos, silencios compartidos. No necesitaban respuestas mágicas, solo la certeza de que no estaban solas. Alma se convirtió, sin darse cuenta, en guía, no por sabiduría perfecta, sino porque había caminado en la oscuridad y estaba aprendiendo a salir de ella. Cada noche antes de dormir agradecía. No pedía nada, solo agradecía. Y la voz silenciosa que una vez la había visitado ya no era un recuerdo lejano. La sentía cerca, viva, en cada paso, en cada abrazo, en cada palabra compartida. La noche estaba serena, con un cielo despejado que dejaba ver estrellas brillando como si fueran diamantes. Alma se acostó temprano, agotada pero en paz. Había pasado el día en el centro comunitario, entre risas de niños y confidencias de mujeres que acudían a las reuniones de Rosas de Esperanza. Sentía el corazón lleno, aunque en el fondo quedaba un leve temblor, una sensación de que algo importante estaba por suceder. El sueño la envolvió sin dificultad, y allí, en esa frontera entre la vigilia y el descanso, apareció de nuevo la luz. Primero fue tenue, como el resplandor de una vela. Luego se expandió, cubriendo todo con un brillo suave que no lastimaba, sino que acariciaba. Alma se encontró de pie
en un campo lleno de rosas. El viento movía los pétalos con dulzura, y el aire olía a pureza. Caminó sin miedo, descalza, sintiendo la tierra tibia bajo sus pies. A lo lejos, una figura se acercaba. No corría, no volaba. Simplemente avanzaba con calma, irradiando una paz indescriptible. Era la Virgen, vestida de blanco y azul, con un rostro maternal y una sonrisa que iluminaba más que el propio sol. Sus ojos no juzgaban, no exigían, solo miraban con ternura infinita. Alma cayó de rodillas, las lágrimas brotando sin control. ¿Por qué yo?, preguntó entre sollozos. He sido débil, he maldecido, he dudado. La Virgen extendió su mano y la ayudó a levantarse con suavidad. Su voz no era un estruendo, sino un murmullo cálido que se sentía en el corazón más que en los oídos. Porque nunca estuviste sola, ni en tu caída ni en tu silencio. Yo estaba contigo esperando a que volvieras a mirarme. Alma apoyó la frente en su hombro. Sintió un abrazo cálido, un abrazo de madre, de esos que sostienen incluso cuando uno se cree irremediablemente roto. La paz la envolvió como un manto. ¿Y ahora qué hago?, preguntó con voz temblorosa. Ya no estoy en silencio. Estoy en ti. Cada paso que das, cada mujer que ayudas, cada sonrisa que devuelves. Ahí estoy. Tú eres ahora mi voz, en medio del dolor de los demás. Alma cerró los ojos. El aroma a rosas se intensificó, llenando cada rincón de su ser. Cuando volvió a abrirlos, la figura de la Virgen se alejaba lentamente, pero sin tristeza. Era una despedida serena, como quien sabe que ya no hace falta aparecer, porque la misión está cumplida. Gracias, susurró Alma con las manos en el pecho. Despertó con lágrimas en el rostro, pero no de dolor. Eran lágrimas dulces, como un río que limpia y nutre. El cuarto estaba tranquilo. El rosario descansaba sobre la mesa, iluminado por los primeros rayos del amanecer. Se levantó, se miró en el espejo. Hacía años que no se reconocía en él. Esta vez sí. No como la mujer rota que se había dejado consumir por el alcohol, sino como alguien que había atravesado la oscuridad y aprendido a caminar de nuevo. Sonrió, y esa sonrisa fue un acto de fe. 2 años habían pasado desde aquella última visión. La vida de Alma ya no era la misma. El barrio entero lo notaba. Donde antes había una casa silenciosa y apagada, ahora había ventanas abiertas, macetas con flores, y el eco de voces femeninas compartiendo risas y confesiones. La mujer que antes se consumía en la soledad se había convertido en un faro inesperado para otras. Rosas de Esperanza había crecido. Ya no eran 4 mujeres reunidas en su sala, ahora eran más de 20, encontrándose cada semana para hablar, llorar, orar y acompañarse. Algunas llegaban quebradas por la pérdida, otras con el peso de la violencia o la pobreza. Todas encontraban en Alma no una salvadora, sino un testimonio vivo de que el dolor puede transformarse en fuerza. Una tarde, los niños del centro comunitario pintaron un mural en una de las paredes del barrio. Eran flores de colores, manos entrelazadas, y en el centro, una imagen sencilla de la Virgen sonriendo. Entre esas figuras, alguien dibujó a una mujer con cabello recogido y mirada serena, Alma. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué yo?, preguntó conmovida. Una niña respondió sin dudar. Porque usted nos enseñó que nadie está sola. Ese mural se convirtió en un símbolo. Cada persona que pasaba lo veía y recordaba que la fe y la esperanza pueden renacer en los lugares más inesperados. Alma seguía llevando consigo la rosa blanca seca, aún intacta en un pequeño marco de vidrio. La colocó en el centro de la mesa, donde tantas veces lloró y bebió. Ahora ese mismo lugar era testigo de abrazos, oraciones y planes. Cada vez que la miraba, sentía la voz de la Virgen resonando en su corazón. Ya no estoy en silencio, estoy en ti. En una reunión del grupo, una mujer recién llegada, con los ojos apagados por la tristeza, le preguntó, ¿cómo hizo para dejar de sentir que su vida estaba acabada?
Alma la miró en silencio unos segundos. Luego tomó aire y respondió con firmeza. No lo hice sola. Me dejé acompañar. Por mi hermana, por estas mujeres, por los niños, y por una voz que nunca me abandonó aunque yo no supiera escucharla. Aprendí que nunca estuve sola. Solo estaba demasiado rota para verlo. La sala quedó en silencio. Después, un aplauso suave comenzó y se transformó en un coro de voces agradecidas. Aquella noche, al quedarse sola, Alma salió al patio y miró el cielo estrellado. El aire fresco le acariciaba la piel. Sostuvo el rosario entre las manos y sonrió. No necesitaba visiones, ni susurros, ni pruebas. La certeza habitaba dentro de ella. «Gracias», murmuró mirando al firmamento, «por no soltarme incluso cuando yo solté todo». Su vida ya no era perfecta. A veces aún había días de nostalgia, momentos en que la ausencia de Javier dolía. Pero ahora sabía cómo enfrentarlos, con oración, con compañía, con amor compartido. Sabía que el dolor podía coexistir con la esperanza y que ambas podían caminar de la mano. El eco de su transformación se extendió por el barrio. Mujeres que antes no se hablaban comenzaron a apoyarse entre sí. Niños que la veían como la señora triste, ahora la llamaban la seño de las sonrisas. Y doña Tere, orgullosa, solía decir: «Miren cómo la Virgen convierte lágrimas en semillas, y miren cómo esas semillas florecen». Alma, al oír esas palabras, entendía que su historia no era solo suya, era un puente, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer la luz. Nunca estuve sola, pensó mientras acariciaba el rosario. Solo estaba en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos de esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias de fe, dolor y renacimiento. Haz clic ahora y acompaña otra historia que puede transformar tu manera de ver la vida.